Bien, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Le doy la palabra a la licenciada Gladys Vangueses, presidenta de la Comisión Directiva de ALMA. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Un gusto tenerlos en este espacio. Hoy estamos cerrando este ciclo del Mes Mundial del Alzheimer 2024, así que tenemos el gusto de tener a la doctora Cecilia Serrano. Previamente a esto, un avisito parroquial, como siempre decimos. Se va a cerrar desde otro lugar la campaña del Mes Mundial del Alzheimer también el viernes 27 a las 13 horas en el Hotel Marriott. También se va a abordar lo que es la nueva era en enfermedad de Alzheimer. Allí es también abierto al público. Hotel Marriott, como dije, Salón Panamericano Sur. Están todos invitados también para seguir incorporando conocimiento, que es el objetivo de estas campañas: informar, concientizar y reducir el estigma de la demencia. Ahora bien, bueno, vamos a dar comienzo presentando a la doctora Cecilia Serrano. Ella es neuróloga a cargo de INEVA y del Hospital Milstein, investigadora independiente de carrera del Consejo de Investigación en Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de ILC, que es el Centro Internacional de Longevidad, y tenemos el placer de que sea miembro del Comité Científico de ALMA. A través de allí, la doctora Cecilia Serrano es representante de Argentina para Alzheimer Iberoamérica. Cecilia querida, un placer tenerte aquí cerrando esta campaña, así que bueno, la palabra es tuya, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola Gladys, bienvenidos a todos, a todas. Ya veo a alguien, a gente conocida, hay algunos familiares de pacientes, así que bueno, bienvenidos a todos. Es un placer cerrar el Mes Mundial de Alzheimer con ustedes, por supuesto. Y bueno, la verdad que ha sido una campaña muy intensa, ¿no es cierto? Y culmina realmente en este evento internacional como es el Congreso IPA, en donde Alma va a exponer a nivel mundial, ¿no es cierto?, en esta charla abierta a la comunidad. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos ahora a esta última disertación que vamos a hablar sobre la necesidad de un plan nacional, ¿no? Es un tema muy importante que abarca muchos aspectos y realmente es la única herramienta que tienen los pueblos, las naciones, como para poder llevar adelante la lucha de esta enfermedad, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de compartir en poco tiempo, digamos, básicamente los aspectos más importantes de lo que está pasando en la demencia, hacer un poco un resumen de todo esto y además hacia el objetivo que tiene que ver con la campaña también de estas campañas que han empezado desde el año 94, que es lograr este plan nacional, ¿no? Pero bueno, si quieren comparto la presentación. Adelante. Muy bien. Perfecto. A ver si se ve. ¿Sí? Ahí está, Se ve sí. ahí, ¿no? Muy bien, ahí está, las comparto. Así que bueno, vamos a hablar sobre la necesidad de un plan nacional para demencias y como todos los años, la campaña del Mes Mundial del Alzheimer tiene un eslogan, ¿sí? Sí, un eslogan este año es hora de actuar por el Alzheimer, es hora de actuar por la demencia. Cuanto antes, mejor, ¿no es cierto? Vamos a hablar unas pequeñas líneas acerca de lo que ustedes ya están sabiendo, de que estamos envejeciendo en todo el mundo. Esto es independientemente del grado de desarrollo de los países, aunque el envejecimiento está siendo bastante desigual, y eso vamos a ver por qué. El número de personas con enfermedades no transmisibles como la demencia, por supuesto, está aumentando porque aumenta la expectativa de vida. Y sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia de inicio tardío, o sea, arriba de los 65, pero también de inicio temprano, debajo de los 65 años. Pero no es la única causa, ¿sí? La demencia constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel global. Y la verdad es que es la séptima causa de muerte en el mundo y la tercera causa de muerte en Latinoamérica. Por eso es importante hablar de demencia y tomar conciencia de que no debe ser descuidada ni mucho menos ignorada en este momento. Eh, Tenemos que enfatizar
culminando el mes mundial del Alzheimer, como decía la presidenta de ALMA, enfatizar en que hay que crear conciencia y visibilizar a la demencia, ponerla en agenda diaria de la política, es una prioridad de salud pública, abogar por toma de medidas concretas a nivel mundial, ¿sí? O sea, basadas en principios de ética, de equidad, de inclusión social, de integración de nuestros pacientes, porque son población vulnerable y tienen que tener voz y voto, como también hacen sus familias. Y por supuesto lograr adherirnos a este plan nacional que comenzó allá por el 2017 por la Organización Mundial de la Salud, culmina en el 2025 con pocos planes nacionales de lo que se preveía, alrededor de 50 planes nacionales, y por supuesto concentrados mucho más en las regiones de altos ingresos y menos en las regiones de bajos y medianos ingresos como Latinoamérica, ¿sí? Así que este plan nacional se va a prorrogar para muchos más años para que podamos sumarnos, lo que no tenemos aún un plan nacional, en este objetivo. Vamos a hablar un poquitito de las cifras actuales, ¿sí? Sobre la población mayor en Argentina, que tenemos algunos datos sobre todo del censo, cifras del mundo de demencia, lo que nos dejó la pandemia por COVID, que la verdad es que siempre hablamos, y uno con el trajín del todos los días, uno se olvida de que somos sobrevivientes de una pandemia, ¿sí? Los que estamos acá. Eso no es un dato menor, ¿es cierto? Entonces creo que uno tiene que celebrar, por más que enfermedades que pueda llegar a tener, que ha sobrevivido de una pandemia por COVID. A pesar de los años que por ahí podamos tener, muchos en la edad media, otros gente adulta mayor, que siempre nos sigue. Así que hemos sobrevivido y bueno, así que uno tiene que seguir teniendo un envejecimiento activo. Conocer la demencia es fundamental, ¿sí? Detectar los problemas cognitivos también, a veces cuando detectar, hacemos un pequeño resumen hoy. Una vez que se detecta la demencia, ¿ahora qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Es muy difícil el postdiagnóstico, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pasa con mi familiar? La necesidad de una política o plan nacional y, por supuesto, la prevención y la necesidad de actuar ahora. Yo les traje aquí, en relación a números, lo que fue pasando con el envejecimiento poblacional en Argentina. El último censo de viviendas y hogares en el 2022 realmente ha mostrado, esta es la pirámide de nuestro país, ¿sí? En donde está dividido por mujeres y por hombres en determinados colores. Pero fíjense en cómo se determinaba la población en 1869, ¿sí? Hasta 2022, las pirámides poblacionales eran con una base ancha, porque había muchísima cantidad de personas jóvenes y muy poquititas personas adultas mayores. Ahora, ¿sí? La pirámide se está invirtiendo, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Está aumentando mucho más la franja de lo que tiene que ver con, disminuyó bastante en los menores y aumenta mucho más la franja de los 60 para arriba. Fíjense en otro gráfico, ¿sí? Imagínense la cantidad de personas que pueden estar viviendo con demencia, siendo la demencia una enfermedad no transmisible relacionada con la edad avanzada, ya que el principal factor del riesgo de la demencia es la edad en todos lados del mundo. Fíjense, en 1869, la franja etaria hasta los 14 años era un 40 y casi un 43% de la población. Hoy, hasta los 14 años, tenemos un 22% de la población, ¿sí? Antes, en 1869, las personas de entre 15 y 64 eran un 55%, ahora está representado por un 66%. Y los mayores de 65 años, en celeste muy claro, eran un 2% prácticamente de la población, ahora son casi 12% de la población. Esta es una de las franjas que más aumentó, ¿eh? Entonces, es importante realizar una aproximación a lo que pasa en el envejecimiento, cómo está distribuido el envejecimiento. Estos datos están en el censo. ¿Cuáles son las provincias más envejecidas para un diagnóstico de situación? Dentro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es uno de los territorios más envejecidos. Bueno, ¿qué parte de la ciudad de Buenos Aires, qué parte de las provincias es necesario tomar políticas públicas? Por ejemplo, sabemos que el lugar más envejecido de la ciudad de Buenos Aires es zona norte, por ejemplo, ¿sí? Y mucho menos cuando uno se aproxima a zona sur. Entonces, eso tiene que ver con la distribución de centros de día, de sectores de estimulación cognitiva, de abordaje en los
en los lugares de PAMI o de CESAC, o sea, de cómo distribuyo yo a las personas que traten adultos mayores. Entonces, este importante trabajo del censo, que es lindo verlo, estos gratuitos en la página de Nación y también de la Ciudad de Buenos Aires, toda la información de los adultos mayores. Por supuesto, falta la información de los adultos mayores que viven con trastornos cognitivos, que eso es otro dato, ¿no? Que sería bueno relevar cuando uno tiene que ir hacia un plan nacional. Faltan datos en la República Argentina, y datos a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. Si hablamos de cifras de demencia, realmente es interesante porque por año más de 10 millones de casos nuevos de demencia se suman en el mundo, lo que equivale a decir que cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. Esto es una cifra realmente que impacta, porque este crecimiento del número de casos de demencia, ¿sí? Fíjese que actualmente se estima que estamos en 55 millones de personas que viven en demencia en el mundo, con demencia en el mundo, y para el 2050 esta cifra va a saltar a 139 millones. Este crecimiento poblacional que tiene que ver con la proyección estadística se está haciendo en todos lados del mundo. Hay algunos países de ingresos altos que han logrado frenar este número de nuevos casos, ¿sí? Que tiene que ver con las políticas de reducción de riesgos que han aplicado, con la alimentación, con el sedentarismo, digamos, con la inclusión social en redes, en talleres. Pero Latinoamérica es un caso particular, y sobre todo nuestro país también, ¿no? En donde somos regiones de bajos, medianos ingresos, en donde se estima que de todo este crecimiento poblacional, el 71% de estos nuevos casos estén en países como el nuestro. O sea, Latinoamérica va a ser una región muy envejecida, a menos que se intervenga precozmente en el control de los factores de riesgo vinculados a las demencias y potencialmente modificables, como están haciendo los otros países. Esto es una publicación de una revista, pero realmente tiene que ver con los estudios de Ibáñez, de RedLat, de Latinoamérica y el Caribe. Esto está publicado en Nature, en la revista internacional del 2024. Realmente es interesante porque se habla de que las desigualdades y la contaminación ambiental en Latinoamérica aceleran el envejecimiento cerebral en nuestras regiones. Es una publicación muy interesante de muchísimas personas en donde han logrado tener como una calculadora cerebral que pone, digamos, como en inteligencia artificial los años cronológicos y los años biológicos de una persona, y no es lo mismo como va envejeciendo. O sea, si puede tener 70 años de edad, por ahí el cerebro y todo lo que fue viviendo esa persona estarían en una edad de 80 años. Aparentemente, las personas que viven en Latinoamérica tienen un envejecimiento acelerado. Y no es porque viven más igual que otros países. O sea, si bien la edad es el principal factor de riesgo, pareciera que tiene más peso la desigualdad, la contaminación ambiental, el poco acceso a la salud y la falta de control de riesgo de esto que es potencialmente modificable con políticas públicas, ¿sí? Estamos hablando de esto. Entonces, si esto no se visibiliza, va a seguir aumentando la demencia. Entonces, bienvenidos son estos estudios que hacen falta aquí, estudios observacionales, para después poder, digamos, tanto la Alzheimer Iberoamérica o la Alzheimer Internacional, realmente poner el ojo en Latinoamérica. Esto es importante porque si uno puede detectar qué es lo que pasa en las regiones, si puede detectar a dónde está el problema principal, tenemos que tener en cuenta y actuar muchos años antes. Se actúa muchos años antes de que comience la enfermedad. Si actuamos cuando ya la persona tiene deterioro, tiene demencia, estamos actuando tarde, ¿sí? Como médicos, como sociedad, como asociaciones o como políticas públicas. Por eso se va a hablar de un proyecto de ley, ¿sí? Que hable no solamente de la demencia y del foco en el paciente, la paciente y el cuidador o la cuidadora, sino también en promover un envejecimiento activo y políticas de reducción de riesgo a la demencia, porque tenemos que llegar antes a que el paciente termine en este tipo de enfermedades.
Más teniendo en cuenta cómo la ciencia ha aumentado en los últimos años, la cantidad de trabajos que dicen que la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es la más estudiada, la principal causa de demencia, comienza 20 años antes de los síntomas, ¿sí? 20 años de los síntomas, es decir, si una persona está teniendo un síntoma de Alzheimer a los 70, podemos decir que ya a los 50, ¿sí? Aquí, digamos, esta persona ha tenido un depósito de sustancias tóxicas en el cerebro como el amiloide y la proteína tau de mucho tiempo y nadie se dio cuenta hasta que cuando uno lo diagnostica, lo diagnostica en esta situación de todo el trayecto, donde tiene deterioro cognitivo leve, las siglas en inglés, Mild Cognitive Impairment, y o demencia. Aquí nosotros estamos detectando los pacientes cuando tienen una queja. Cuando aquí van a ver que el cerebro tiene ya depósito de estas proteínas, ¿sí? En donde ya en este momento va a ser difícil el abordaje de nuevas drogas. Obviamente que en el estadio de demencia, estas proteínas se depositaron en el cerebro y produjeron una alteración de la función, de la estructura, y obviamente ya el deterioro cognitivo es muy importante. Aquí las drogas no fueron eficaces, ya hubo mucha destrucción y ya no hubo posibilidad de detener, ¿sí? Pero si uno va al diagnóstico biológico hacia atrás, ¿qué significa? Tal vez no el diagnóstico cuando espera lo cognitivo, sino cuando el diagnóstico lo pudiese tener ya con un biomarcador, ¿sí? Que puede estar diciendo que la persona puede estar con riesgo de tener Alzheimer o en un Alzheimer incipiente. Aquí, ¿sí? Cuando hay mínima patología en el cerebro, la posibilidad de actuar con nuevas drogas, con nuevas prevenciones, o sea, y con la prevención, ya si bien es secundaria, digamos, es mucho más los años que puedo ganar, ¿sí? En deterioro cognitivo leve, los años que puedo ganar libre de enfermedad, ¿sí? Mucho más tiempo de independencia funcional y voy a llegar a la demencia mucho más tarde, o sea que gano años de autonomía, ¿sí? Obviamente que esto es lo que se está viendo en todo el mundo. Nosotros tenemos lo que tenemos en Argentina como en Latinoamérica, el diagnóstico lo hacemos por la clínica, ¿sí? Lo hacemos por una evaluación que no es un dato menor, por supuesto, lo hacemos cuando el paciente nos dice, mi memoria no es más la de antes, como vamos a ver, me olvido de las cosas, y desde ahí arrancamos la serie de estudios, como hace Alma, de una anamnesis, un médico clínico, un médico especialista, una evaluación cognitiva, una imagen, un laboratorio para descartar que no tenga otras causas de demencia, como un hipotiroidismo, como una anemia, como una enfermedad sistémica, ¿sí? Obviamente una falta de vitaminas, como decíamos, y desde ahí en adelante damos un diagnóstico. ¿Esto es normal para el envejecimiento? ¿Sí? ¿O no? ¿O tiene un envejecimiento patológico? Y desde ahí arrancamos una serie de tratamientos o de opciones terapéuticas. En el mundo tira hacia un diagnóstico biológico en donde antes de tener el síntoma la gente podría hacerse algún examen de riesgo o de detección de estas proteínas o ni bien tiene un síntoma de olvido, hacerse esa proteína, ya sea en sangre, en líquido cefalorraquídeo o en cerebro y decir, bueno, tengo una mínima cantidad de amiloide en el cerebro, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Podría llegar a aplicarme nuevas drogas, como han salido, que vamos a ver. O sea, todo esto es lo que está viniendo, digamos que probablemente lo hayan visto con el doctor Allegri, que ha cambiado no solamente el diagnóstico, el tratamiento, sino también la prevención. Pero para todo esto se avecinan nuevos cambios prometedores en la modificación de la enfermedad, pero para todo esto tenemos que informar. Porque si uno no informa y la población no conoce qué es la patología, qué es lo esperado para la normalidad, nunca va a consultar antes, ¿no? Entonces tenemos que informar, como vamos a ver más adelante, de qué se tratan las demencias, de que empiezan antes, de que hay olvidos benignos, de que hay olvidos malignos, y también tenemos que informar al personal de salud de los países, porque el personal de salud todavía sigue pensando que muchas personas, muchos profesionales que la demencia es parte del envejecimiento normal, ¿sí? Entonces,
cuando uno va al médico y realmente está preocupado por su cognición y el médico en cualquier parte del país o del mundo le dice, eso es normal, quédese tranquilo, y ni siquiera lo examina, de una actitud paternalista, eso también es una mala praxis. O sea, hay una desinformación en la población, pero también es una desinformación en los profesionales de la salud. Entonces, si uno quiere un plan nacional, no solamente es importante que se reglamente después, que se ponga en práctica, pero también que se conozca el estado de situación del país, de determinadas regiones, y además tomar conciencia hacia la población y hacia los profesionales de la salud. Es necesario campañas para informar, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos hablando de que la enfermedad comienza 20 años antes, lo sabemos, pero insisto, nosotros hacemos desde la asistencia, la clínica, ¿sí? Y contamos con drogas que son sintomáticas, ¿sí? Todo esto, los biomarcadores, los diagnósticos en sangre, eso queda con fines de investigación. Y si alguna droga tiene que venir a la Argentina, vendrá con fines de investigación, no para venta en la farmacia, porque no se encuentran aprobados, ¿sí? En el resto del mundo, por ejemplo, sí en Estados Unidos. Entonces, todo lo que estamos hablando es con fines de investigación. El foco está puesto hoy en la prevención primaria y la prevención secundaria. ¿Qué significa prevención primaria? Prevención primaria es tratar de prevenir, como dice parafraseando, o sea, prevenir el desarrollo de algo, ¿sí? Antes que venga. Y la prevención secundaria es, una vez que ya tengo el trastorno, bueno, sigo actuando para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y tener otras cosas, ¿sí? Porque si yo por más que tenga un diagnóstico de Alzheimer, si no controlo muchos factores, el Alzheimer se puede superponer con, por ejemplo, una ACV, una enfermedad cardiovascular, un colesterol elevado. Entonces, si yo no cuido mi salud cerebral, cardiovascular, también puedo afectar otras cosas que me van a empeorar el devenir de la enfermedad de base. Entonces, la prevención tiene que ser primaria y también secundaria, o sea, sobre, digamos, la patología. Hoy por hoy, la prevención, el foco está puesto en la prevención, básicamente por dos grandes vías. Tratar de reducir el daño que pueden producir en el cerebro el depósito de estos tóxicos, como el amiloide y la tau, ¿sí? Y a veces el amiloide y la tau pueden producir, como son sustancias tóxicas, inflaman y producen cambios en el cerebro. Entonces, evitar este tipo de fenómeno inflamatorio, como también del fenómeno vascular, por ejemplo, por ser hipertenso, por ser diabético, por ser sedentario, por tener colesterol elevado. Entonces, la prevención tiene que ver con reducir el daño neuropatológico que pueden producir el amiloide y la tau, pero también reducir que no tenga enfermedad vascular, por ejemplo, ¿no? Y también la prevención tiene que estar dada en, bueno, reducir el daño y segundo, aumentar mi reserva cognitiva. Yo tengo que hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? Ver qué cosas me pueden reducir el daño, pero ver qué cosas me pueden potenciar mi intelecto. Las dos cosas en paralelo, porque si yo bajo la presión, controlo la diabetes, tomo los remedios perfectos, pero me quedo en casa, en mi zona de confort, ¿sí? No salgo, no socializo, ¿sí? Me quedo sedentario. Entonces, si tengo depresión, no la trato. Si tengo audífonos, si tengo hipoacusia, quedo así y no me equiparo. Si tengo pérdida de visión, no la trato. Entonces, por más que yo tome todos los remedios y vaya al médico todos los días y no potencio mi capacidad cognitiva ni que mi capacidad intelectual, las cosas no van a funcionar. Entonces, tenemos que ir al médico, tomar los remedios, controlar la glucemia, la presión, pero también tenemos que aumentar nuestra capacidad intelectual. ¿Cómo reducimos el daño? Controlando la diabetes, tratando la hipertensión arterial, evitar los picos, prevenir los traumatismos de cráneo, entonces a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, si yo tengo una familia que tiene antecedentes de Alzheimer y uno de sus hijos empieza a jugar al rugby a nivel, en un deporte, digamos, físico de contacto como eso, o el fútbol a nivel intenso, profesional, bueno, en realidad uno tiene que empezar a decirle que,
con los antecedentes que tenemos, tiene que tratar de cuidar, digamos, usar casco o tomar unas medidas importantes. O sea, esto sí que tiene que ver, hoy en el mundo se está trabajando en el deporte y la prevención de enfermedades mentales. Suspender el tabaquismo si que estamos fumando, o al menos empezar a reducirlo con pequeños objetivos, reducir la contaminación ambiental. Esto es un factor muy, pero muy importante que no depende de nosotros, ¿no es cierto? Depende de políticas públicas. Pero sí es importante saber que la contaminación ambiental, sobre todo en nuestro país o en territorios que a veces no hay tanta conciencia de esto en Latinoamérica, son un factor de peso muy importante. Reducir la obesidad en la edad media de la vida, y desde antes, ¿ven? La práctica frecuente de ejercicio físico de tipo aeróbico, al menos 4 veces por semana, 30 a 40 minutos, ¿sí? Reducir la incidencia de depresión, consultar si aparece tristeza a lo largo de la vida, sobre todo en la vida adulta, evitar el exceso de alcohol. Fíjense, el ejercicio físico, mejorar la salud mental y evitar los excesos de alcohol, no solamente reducen el daño del amiloide, del lactado, sino que también van aumentando la reserva cognitiva, ¿sí? Y lo mismo, aumentamos la reserva cognitiva, mejoramos los déficits sensoriales, ¿sí? Corregimos las dificultades auditivas, mantenemos un contacto social frecuente y vamos alcanzando mejor nivel educativo. El nivel educativo es interesante y nos protege, ¿sí? Cuanto más hayamos estudiado a nivel formal, de educación formal, por ejemplo, como mínimo un secundario, siempre nos protege. Pero desde ahí hay que sostener una actividad intelectual, un trabajo toda la vida, algo que desafíe nuestro cerebro. Hoy en día, en Lancet, del año 2024, otra revista interesante, lo que vimos recién fue la publicación de Lancet del año 2020, se actualizó luego de 4 años y hoy no solamente hay 12 factores, como vimos en la diapositiva anterior, sino 14 factores de riesgo, se agregaron 2 más. Por ejemplo, el colesterol elevado, el LDL, el colesterol malo, que no está cuidado, es un factor de riesgo para deteriorar, y la pérdida de la visión también son un factor de riesgo. O sea, si uno puede controlar a lo largo de la vida, y me gusta mucho este gráfico, todos estos 14 factores de riesgo, podría reducir la probabilidad de tener demencia en un 45%. Estamos hablando de factores de riesgo potencialmente modificables si uno vive bien y envejece de acuerdo a cómo ha querido vivir, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Una cosa es los años cronológicos y otra cosa es cómo uno se propone envejecer. La educación alta sería muy protector, fíjense, aporta un 5% en la reducción de riesgo, y a medida que vamos creciendo en la vida, en la edad media, empezamos a sumar factores de riesgo, ¿sí? Entre los 40, 60, es la edad de mayor factores de riesgo que empezamos a tener. Empezamos a estar sedentarios, empezamos a tener algunos una pérdida auditiva temprana, ¿sí? El colesterol empieza a aumentar, empieza a haber algún problema de depresión, traumatismos de cráneo, inactividad física, porque tenemos que trabajar todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos bastante inactivos físicamente. Empieza la diabetes, uno empieza a no controlar el tema del cigarrillo, que lo empieza cuando uno es más joven y sigue con el cigarrillo y sigue la hipertensión, obesidad, ¿sí? Exceso de alcohol, como pasó en la pandemia. Esto sumó, en la vida media se suman un montón de factores de riesgo, ¿sí? Que podrían ser evitables. Cuando llegamos a la vida tardía, lo que más pesa, ¿sí? Es la inactividad social. O sea, hay que salir, luego de la jubilación, hay que salir de la casa, proponerse hacer actividades, porque tienen un 5% de aislamiento social, ¿sí? Obviamente la contaminación ambiental en los mayores es mucho peor, porque toma organismos y cerebros más vulnerables, y por supuesto arreglar lo que tiene que ver con la pérdida visual. Todo esto se da a lo largo de la vida, o sea, cuidar la salud cerebral es importante el mensaje que ya debe hacerse desde los colegios, ¿sí? Y desde la información que se baja en las generaciones que van a tener que envejecer dignamente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de llegar antes y de enfocar hacia tener un envejecimiento saludable? Por supuesto, enlentecer el inicio de la demencia,
¿sí? Que en vez de tener en la población una edad de inicio a los 70 promedio, la población con control de factores de riesgo recién inicie demencia en un promedio a los 76, 77 años y gane vida útil, ¿sí? Entonces, el objetivo de la prevención primaria es enlentecer el inicio de la demencia, mejorar la calidad de vida del paciente y de la persona y de la familia que rodea al paciente con demencia, porque no es un caso aislado. Y por supuesto llegar al tratamiento modificador de la enfermedad. Estamos en una etapa bisagra de la enfermedad de Alzheimer. ¿Es una esperanza para la enfermedad de Alzheimer? Sí, estamos esperanzados de que realmente esto sea beneficioso para nuestros pacientes. En algún momento, si logramos que las personas digamos, llegar antes al diagnóstico y mejorar calidad de vida en el envejecimiento, tal vez las terapias antiamiloides, tal vez terapias anti-tau o una combinación de ambas, ¿sí? Como son las nuevas drogas que son en ampolla, por ejemplo, podrían llegar a modificar el curso de la enfermedad. Llegar a curar el Alzheimer, no se está hablando de esto, se está hablando de frenarlo. Este es el objetivo. El objetivo es poder llegar a frenarlo, y para poder llegar a frenarlo tenemos que llegar antes, ¿sí? Hoy se habla de un análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer, lo vieron en todos los medios. Hubo en el último congreso de Alzheimer, se habló de esto, ¿no? El análisis de sangre demuestra tener una precisión del 96% para el diagnóstico. Miren qué alta. Para el diagnóstico de poder identificar en sangre, ¿sí?, la proteína amiloide y la proteína tau, que son esas proteínas que nos molestan en el cerebro y desencadenan el Alzheimer. Esto fue un boom, digamos, ¿no? Que con un análisis de sangre uno pueda detectar que sí puede tener Alzheimer, sobre todo el diagnóstico temprano, ¿sí? Es interesante, digamos, los objetivos de todo esto, como decíamos, el manejo del paciente temprano y el acceso oportuno a terapias modificadoras. Esto estaría dado, digamos, para demencias tempranas y antes que los primeros síntomas de la enfermedad sean visibles, ¿no? Se espera que esté disponible para uso clínico, esto es un boom en investigación, ¿sí? Y además, es muy barato, digamos. Está oscilando el precio entre $200 y $500 un test que puede decir con precisión que estamos en presencia de una enfermedad de Alzheimer en etapa predemencia. Entonces, estas cosas, si llegaran a seguir en líneas de investigación y comercializarse, estas cosas podrían reemplazar un montón de otros gastos en salud. Por ejemplo, una tomografía cerebral puede costar más de $5.000. Entonces, las nuevas investigaciones también están haciendo mucho hincapié en diagnóstico, ¿sí?, en precisión diagnóstica, en abaratar costos. ¿Por qué? Porque después hay que sumar mucho costo para probablemente tratamientos que son muy caros. Entonces, de esto se está hablando mucho y realmente es bastante prometedor. La pandemia por COVID, como decíamos, fue como un antes y un después, ¿no es cierto? Lo que pasó, no solamente, y Gladys sabe, y todas las que están en ALMA también, lo que pasó con las asociaciones de Alzheimer y con muchas organizaciones sin fines de lucro del mundo. Pero marcó un antes y un después en la comunidad de personas que vivían con Alzheimer en el mundo. ¿Por qué? Porque se visibilizó la desigualdad, ¿sí? Ese grupo vulnerable estaba, pero no tuvo oportunidad de tener voz y voto, ¿sí? Murieron muchas personas de Alzheimer y sus familiares. Hubo muchas personas que estuvieron en un confinamiento prolongado, con lo cual empeoró el grado. Muchas personas que no tenían ningún tipo de problema cognitivo con el confinamiento empezaron un debut y un deterioro muy tórpido, como habíamos visto. O sea, el confinamiento prolongado, estamos viendo ahora, nos dio mayor deterioro cognitivo, mayor depresión y ansiedad, tanto en las personas, en los pacientes, en los cuidadores, y por supuesto nos evidenció la desigualdad social y la necesidad urgente de visibilizar el Alzheimer, de incluir a estos grupos vulnerables y de instar a políticas públicas a nivel mundial, ¿sí? Creo que sí, nos marcó a todos un antes y un después. Conocer la demencia ha sido siempre un hashtag de muchas campañas previas y lo sigue siendo, porque si no conocemos de lo que estamos hablando no podemos intervenir tempranamente, ¿no? La demencia, si bien ustedes muchos lo conocen, pero nunca vamos a dejar
de repetir, es un término, es un trastorno, digamos, que involucra un montón de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la conducta, las emociones, las habilidades sociales, a tal punto que la persona no puede manejarse sola en la vida diaria y depende de un tercero. Tiene un proceso, ¿sí? La demencia. Entonces, la idea, cuando cae el paciente, su funcionalidad, ahí necesita un cuidador, ¿sí? Pero hay un tiempo en donde la persona es independiente, aunque tenga fallas cognitivas. Eso es el tiempo llamado deterioro cognitivo leve. Y perpetuar este deterioro cognitivo leve y darle muchos más años de autonomía a esa persona es uno de los objetivos terapéuticos. Perder la memoria no significa tener Alzheimer, todos podemos perder la memoria, ¿sí? Podemos perder la memoria porque estamos estresados, porque estamos trabajando, porque hacemos muchas cosas a la vez, por condiciones socioeconómicas, por problemas digamos, de estrés, como decíamos, por depresión, por problemas de vitamina, o simplemente porque estamos cansados, como decíamos, depende del año, ¿no? En la etapa del año. Pero hay muchas enfermedades que pueden provocar pérdida de memoria u otros síntomas más dentro del paraguas de la demencia. Entre ellos, digamos, la enfermedad de Alzheimer más frecuente, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia vascular, la demencia asociada a Parkinson. O sea, hay un montón de entidades que pueden dar demencia. ¿Se presentan igual? No, no se presentan igual. La enfermedad de Alzheimer es predominantemente amnésica, ¿sí? Y después empieza a afectar otros dominios. La demencia por cuerpo de Lewy tiene afectación de la cognición, pero también del movimiento, ¿sí? Y también de la conducta. La demencia del lóbulo frontal, la que tiene Bruce Willis, te puede manifestar por problemas del lenguaje, como las afasias, o problemas de conducta. Cambia totalmente, ¿sí? En la conducta del paciente. A veces puede estar o desinhibido o inhibido, o sea, con una extrema apatía. O sea, las demencias se expresan diferente, pero la demencia en sí, hay algo que funciona diferente, que llama la atención a la familia, ¿sí? Y siempre se ha caracterizado como que hay 10 señales de alerta de que algo está pasando, o que comienza a perder la memoria de una manera muy llamativa, que empieza a reiterar, porque no fija lo que capta, entonces no lo puede evocar en otro momento, dificultad para realizar tareas familiares, dificultad con las palabras, un juicio disminuido, a veces pueden guardar cosas fuera de lugar, pueden aislarse cada vez más. Entonces llama la atención que, por ejemplo, mi papá o mi mamá, la verdad es que ya ahora no están igual, está como más aislado, dejó los hobbies, antes iba a un centro de jubilados, ahora ya no quiere hacer esto, me llama la atención. Si está manejando problemas en la relación visoespacial, puede haber desorientación en tiempo, cuando uno le pregunta, pensar que están en otro mes y no estamos en septiembre o en el año, ¿no? Tienen dificultades en el mantenimiento de una secuencia de las cosas, o sea, van a hacer algo y son distraídos y no retoman a lo que iban a hacer o lo que iban a decir, ¿sí? Y esto es, si bien nos puede pasar a todos, esto es algo constante y realmente llama la atención. Y obviamente el cambio de conducta, la retracción social también. Cualquiera de los síntomas que esté pasando, si llama la atención a la familia, no es un envejecimiento normal, hay que consultar al médico, porque la demencia no es parte del envejecimiento normal. Algo de esto está pasando, entonces, en primer lugar, haremos una consulta al médico de cabecera o al médico clínico, y después hará digamos, las derivaciones o los estudios complementarios que sean necesarios. Se insiste que la demencia debe ser diagnosticada en atención primaria de la salud y no necesariamente tiene que ser diagnosticada por un especialista, psiquiatra o neurólogo, ¿sí? El objetivo es que sea detectado en niveles más bajos, o sea, en niveles de atención primaria, ¿sí? Porque no todas las regiones tienen la posibilidad de un especialista, ¿sí? Entonces hay que tomar conciencia de la importancia de la demencia. En la encuesta que hizo ADI del 2019, hay una vigente que todavía no terminó. En el 2019 la encuesta decía que ya el 80% del público en todo el mundo estaba preocupado por el desarrollo de una demencia, ¿sí? O sea, no es algo que las personas no les preocupe, es un tema que a la gente le preocupa. La gente tiene curiosidad por saber qué es la demencia, porque aparte tiene miedo de tener demencia. 1 de cada 4 personas piensa que no hay nada que se pueda hacer para prevenir la demencia, ¿sí? Hay una gran desinformación.
aunque como vimos los datos sugieren, y los datos científicos sugieren que el 45% de la demencia podrían retrasarse o prevenirse mediante este control de factores de riesgo modificables. Pero sin embargo, 1 de cada 4 personas piensa que no hay nada que se pueda hacer, que va a venir y va a venir la demencia. El 46% de las personas que viven con demencia y de los cuidadores identificaron el miedo al diagnóstico y el estigma como barreras para el diagnóstico. Entonces faltan campañas, ¿ven? Todavía falta mucho. La gente a veces no se acerca cuando está viendo que su cognición no es la de antes porque tiene miedo a esto, ¿sí? Y no es un diagnóstico fácil. Entonces el miedo y el estigma siguen siendo barreras al diagnóstico, casi en el 50% de las personas. El 35% de los cuidadores de personas con demencia afirmó haber ocultado el diagnóstico de la demencia a un familiar, ¿sí? Por vergüenza, ¿sí? Por ahí haber sido informado a tiempo, de cómo ir haciendo frente a los cambios que va teniendo la demencia y a la aceptación de este tipo de enfermedades, ¿no? En 2019, 2 de cada 3 profesionales sanitarios también ven a la demencia como parte normal del envejecimiento. Esto también es terrible, ¿no? O sea, hay que también hacer mucho hincapié en el profesional de la salud. Esto es un flyer, digamos, del Alzheimer Internacional y es muy importante. 2 de cada 3 personas todavía piensan que la demencia es causada por el envejecimiento normal. Nos falta tanto en la población del mundo, tanta información que realmente, como veíamos acá, desarrollado en la encuesta, que aplicar un plan nacional sin la información sería un fracaso, ¿cierto? El 62% de los profesionales de salud todavía creen que la demencia es parte del envejecimiento, como dice Adi. Alrededor del 40% del público piensa que los profesionales de salud ignoran a las personas con demencia. Esto es otro tema también, el saber comunicar las decisiones, ¿sí? Cuando una persona tiene demencia, muchos médicos le hablan directamente a la familia y no le hablan a la persona. O sabiendo que tiene un deterioro cognitivo leve, o sea, comprendiendo, porque hay estigma de que la enfermedad mental no logra comprender y no podría tomar decisiones. Entonces eso es una idea rígida, estereotipada y negativa con respecto a una condición. Los pacientes con demencia con problemas cognitivos pueden tomar decisiones, respecto a su salud, decidir qué tipo de tratamiento, qué tipo de línea de investigación podrían o no. Obviamente, hoy digamos, la medicina está centrada en el paciente, pero esto todavía sigue pasando. Por eso es importante las campañas, conocer, comprender, poder planificar, poder asesorar, saber apoyar, poder tomar decisiones a tiempo y cuanto antes mejor, ¿cierto? Esto va a tener que ser parte del plan nacional. La falta de conocimiento sobre la demencia lleva a suposiciones erróneas sobre los efectos de esta patología en la persona y en la familia. Esto lleva a estigmatizar y a retrasar el diagnóstico, ¿sí? Total, la gente piensa que desorientarse es parte del envejecimiento, entonces ¿para qué va a consultar? Cuando consulta, esa persona consulta cuando se desorientó, cuando se perdió o cuando tiene un brote, ¿sí? De una excitación psicomotriz a la noche. Entonces, nosotros tenemos todavía pacientes que consultan en esta instancia. Y esto es lamentable. El otro día tuve un caso en Zoom que me consultó yo no suelo tener consultas, digamos, virtuales cuando es primera vez, porque me gusta ver al paciente, pero realmente eran gente del interior y de su madre que tenía un difícil manejo, una persona que estaba postrada, con muchas enfermedades clínicas, con oxigenoterapia, en domicilio. Y cuando la veo y decido revisarla a través del Zoom con un par de interrogatorios, la verdad es que no sabía en qué año estaba. Y por la noche llamaba a su madre. Y esa familia, angustiada para saber si se podía revertir el cuadro, nunca había tenido diagnóstico de demencia de su familiar. Entonces, el trabajo que hay que hacer con una familia así, que ha pasado por pseudo esperanzas, digamos, por esperanzas de a ver qué especialista me va a decir, qué remedio me va a poner mejor a mamá. O sea, estamos hablando de un proceso que seguramente tenía 10 años o más
y Horrible. nunca nadie le dijo qué es lo que estaba pasando. Entonces la familia pagaba especialistas, buscaba una solución que nunca iba a venir, nunca iba a llegar. Entonces ahora uno tenía que apagar incendios del manejo de la noche, de los terrores nocturnos, de los sueños vívidos, de las alucinaciones, de la inquietud, y además de una concientización de la familia que le cayó como un balde de agua fría la noticia. Claro. Entonces, todavía sigue pasando eso, que tal vez la gente que tiene muchas comorbilidades clínicas se piensa que está así porque tiene un EPOC, porque tiene asma, porque tiene reuma, porque tiene, y en realidad está teniendo una demencia que además, como no cuidó demasiado de la salud, está agregando cada vez más enfermedades comórbidas. Entonces, todavía tenemos ese tipo de pacientes. Yo no quiero ver cómo están las provincias en cuanto a el seguimiento de los pacientes, pero esto estamos hablando de Capital Federal, la verdad. Y la verdad que ha quedado con un montón de médicos, pero nadie le ha dicho que tenía una demencia. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, ¿sí? ¿Cómo detectamos los problemas cognitivos? Esto es fundamental. No se detectan los problemas cognitivos en todo el mundo. El 75% de las personas con demencia no son diagnosticadas en todo el mundo. En el informe del 2019, veremos ahora en el nuevo informe de ADI si esto cambió. En el 2019, fíjense, la gran mayoría de las personas no son detectadas con demencia. Se cree que esta tasa aumentará al 90%, ¿sí?, en los países de medianos y bajos ingresos. Veremos ahora, luego de 2 años o 3, cuando esté la encuesta. Por eso es importante el diagnóstico, que no se está haciendo en todo el mundo, no se logra hacer en todo el mundo, y el apoyo posterior al diagnóstico, que también sigue siendo dificultoso en Latinoamérica. Para llegar a un diagnóstico es importante que la población se acerque lo antes posible a un profesional cuando detecte algo que está mal, ¿sí?, un síntoma inusual, pero también que el profesional de la salud, insisto, cuente con herramientas, con conocimiento y con herramientas consensuadas para el diagnóstico, ¿sí? A lo ancho y a lo ancho del país no es necesaria una evaluación cognitiva, muchas veces con la precisión y una batería cognitiva muy breve, un screening es suficiente. La población debe saber que la queja de pérdida de la memoria es habitual en el envejecimiento, pero también puede ser el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Y en esto quiero hacer un impasse en lo que es el escenario de tener un olvido benigno y cuándo podemos tener un olvido que ya llama la atención y que habría que estudiar. En el olvido benigno, la persona está preocupada porque se olvida, pero sí, la familia no, porque lo ve muy bien, porque se maneja solo, pero en realidad no llama la atención a la familia. El olvido benigno lo podemos tener todos, podemos tener olvido en, por ejemplo, un dato poco importante, pero ese dato más tarde retoma la memoria, como un lugar, como un nombre, como una fecha, pero conservamos el recuerdo de la experiencia en sí, ¿sí? O sea, sabemos que la semana pasada fuimos a un casamiento, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero sí, la pasé bárbaro, o sea, tengo el recuerdo de la experiencia y por ahí olvido datos poco importantes, que si alguien me lo recuerda enseguida, lo puedo tener en la memoria, ¿sí? Lo puedo buscar en otra oportunidad, ya sea en forma espontánea o con alguna clave. La gente es consciente de que pasa esto y a veces se enoja porque dice, bueno, la verdad que me molesta tener que todo el tiempo estar más lento para evocar algunas cosas, pero en realidad puede ser normal como parte del envejecimiento. El olvido patológico ya la familia está presente. ¿Por qué? Porque habitualmente ya esto llama la atención. La persona tiene dificultad en recordar el evento, ya lo borró o nunca lo fijó, ya se olvidó que la semana pasada fue a un casamiento, ¿sí? Se olvidó. Entonces, por más que le digan, dice, yo no fui a ningún lado. No fui a ningún lado. ¿Qué casamiento? Pero, papá, mamá, fuiste a casamiento. No, entonces se olvidó el dato por completo, o sea, el evento. Por más que haya un intento de recuperar esa información con una clave, no viene. Y si viene, viene, sí, tengo un vago recuerdo, ¿sí? O sea, como que pareciera que no fijan, no fijaron, con lo cual no almacenaron, por ende no pueden evocar, ¿sí? El familiar está preocupado porque al no haber fijado ese evento, repiten lo mismo varias veces, ¿no? Luego puede ser, llaman por teléfono varias veces para decirle lo mismo a un familiar,
y realmente esto comienza a generar una preocupación, un estrés en el familiar. El familiar intenta de todas formas, o lo reta, o le intenta decir, papá, mamá, pero fíjate, ¿cómo puede ser que vos no? Entonces, a veces cuando consultan, están enojados porque la persona minimiza sus problemas, piensa que es normal su olvido, no es para tanto. Y la familia dice, no, papá, pero te estás olvidando un montón, ya hace 2 o 3 años y esto está cada vez peor. Y la persona chiquitita dice, no, no considero que sea así, yo me olvido como todos. Ya hay una minimización, lo que se llama nosognosia, que también es parte del cuadro, ¿sí? Entonces, este es un olvido patológico que es digno de poder ser estudiado con, obviamente, con una evaluación neurocognitiva, con análisis de sangre y alguna neuroimagen. El profesional de la salud debe saber detectar este tipo de olvidos, este tipo de situación o escenario, con un diagnóstico clínico minucioso que tiene que ver solamente con el interrogatorio. Cuando nos quedan dudas, tenemos que llamar a la familia y o a una red a ver qué está pasando, porque también tenemos que saber si esa persona tan olvidadiza vive sola o no, ¿sí? ¿Con quién cuenta? Es hora de actuar por el Alzheimer, entonces es el eslogan. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, estudiar a los pacientes, informarnos, ¿sí? Y seguir tratándolos para el abordaje temprano y el diagnóstico oportuno. La necesidad de una política y un plan nacional es urgente en nuestro país. Estamos bastante avanzados en eso. Bueno, esperemos que pueda llegar a buen puerto este plan nacional que ha sido aportado por todos, ya con la intención de todo este año. Pero la necesidad de plan nacional va a funcionar si todos estos factores se tienen en cuenta, desde la situación sanitaria, desde la situación del conocimiento de la población, del conocimiento de los profesionales, de un acceso a la salud. Existe un plan nacional global, un plan de acción global para la demencia de la Organización Mundial de la Salud, como lo decíamos, que tuvo como objetivo que el 75% de los Estados miembros, de todos los países miembros de la OMS, desarrollen planes nacionales hacia el 2025. Ese objetivo no se cumplió parcialmente, porque solo 8 de 35 países de Latinoamérica han desarrollado un plan de salud. Y exactamente, y solo 50 planes en todo el mundo, 50 planes existen en todo el mundo, ¿sí? Es interesante, Argentina aún no pudo desarrollar un plan nacional, ¿sí? A diferencia de nuestros vecinos como Chile, Uruguay y Brasil, que nos están llevando la delantera en el Cono Sur. Hay que ver también si lo van a poder reglamentar o implementar, que eso es otro problema que ha tenido Chile. Bien, ¿sí? El Plan Nacional de Demencia debería tener objetivos en 7 áreas. Considerar la demencia como una prioridad de salud pública, visibilizarla, concientizarla a través de campañas, a través de campañas, como hacemos el 2 de septiembre, reducción del riesgo de la demencia, promover políticas públicas para reducir el riesgo, abordar un diagnóstico y un tratamiento oportuno, apoyo a los cuidadores, contar con sistemas de información, recopilación de datos que nosotros no tenemos en nuestro país, comenzar a tener datos que son los verdaderos indicadores. Si no tenemos datos, no podemos actuar en consecuencia, ¿no? No hay políticas públicas y, por supuesto, instar a que vengan investigaciones a tanto de estructuras públicas como privadas, ¿sí? Instar a que las investigaciones estén en la Argentina, en nuestro país, en los diferentes ámbitos, ¿sí? Y que pueda llegar a la investigación personas de diferentes estratos socioeconómicos. Esto es lo que está pasando también con las nuevas drogas, ¿sí? Las nuevas drogas se están aplicando a veces en forma asimétrica, ¿no? Y no representan a todo el mundo, ¿no? Por ahí las nuevas drogas han tenido poca representación para Alzheimer, ¿no? Poca representación para la comunidad latina, por ejemplo, ¿no? O de raza negra. Entonces, en general, debería tener la investigación, debería ser universal, digamos, para todos los, inclusiva, ¿no? Esto es importante, que es algo también es parte de la política pública. Fíjense que en rojo tenemos el mapa de los planes nacionales que hasta el momento existen. Argentina no lo tiene, ¿sí? Pero estamos en proceso y tenemos esperanzas de que esté.
¿no? Y aquí, obviamente, son básicamente los ejes que deberían tener, como dijimos, los 7 ejes que debería tener cada plan nacional. En Argentina tenemos pocos datos, se piensa que más de 500.000 personas viven con demencia, ¿sí? Es una cifra que se sigue repitiendo, pero realmente pensamos que es un subdiagnóstico, un subregistro muy grande. Se piensa que se duplicará hacia 900.000 en el 2050. Desde el 2017, con el apoyo de ALMA y la Fundación León, la provincia de Tucumán sanciona con fuerza la ley, ¿sí?, que da la creación del primer plan subnacional de demencia en la Argentina, pero aún no cuenta recursos para su implementación, y se está dando, digamos, apoyo cada vez más a la provincia para poder implementar. Eh, la necesidad es urgente, digamos, de que este país que tiene tantos millones de personas con demencia y muchas más personas que viven sin demencia, realmente no tenga un plan nacional, como sí lo puede tener, por ejemplo, nuestro país, Uruguay, ¿no? Es como que no se entiende por qué Argentina, con todo lo que tiene, con todos los profesionales que tiene, con mucha infraestructura que no tienen otros países, no cuente con un plan nacional, ¿sí? Eh, el 14 de mayo se llevó a cabo un conversatorio, es el Plan Nacional, en cuanto al estado de cómo vamos, organizado por la Red de Alzheimer, RADA y la Fundación ALMA, INECO y Alzheimer Iberoamérica, básicamente para poder dar los lineamientos de este Plan Nacional. En realidad, el Plan Nacional busca trazar el camino para mejorar las tasas de diagnóstico, la toma de conciencia, la educación en la población, la reducción de los riesgos, el fortalecimiento de servicios de salud, ¿sí?, que es tan importante para brindar no solamente el diagnóstico, sino el acompañamiento del paciente y de la familia. Un dato importante con respecto a la necesidad de implementar un plan nacional es el envejecimiento poblacional que estamos pasando en Argentina, fenómeno que actualmente se evidencia en numerosos países de Europa, también del sudeste asiático y por supuesto de Latinoamérica. La necesidad de un plan nacional también deberá tomar en cuenta el envejecimiento de todo el país y de las diferentes zonas para ver con qué recursos sanitarios cuentan. Según informes de la ADI, el envejecimiento de la población es el principal impulsor de la próxima epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Y otro de los puntos claves a tener en cuenta en nuestro plan es probablemente la creación de una Agencia Nacional de Salud Mental, ¿sí?, que nucleo, que impulse lineamientos sobre esto, educación y formación de cuidadores también, un sistema de salud integrado, ciudades amigables para el adulto mayor y los pacientes con demencia, para inclusión social, cooperaciones internacionales por nuestro país, promoción de un estilo de vida saludable, esto tiene que ver con el ir después a la demencia, el financiamiento sostenible de algunas estructuras del plan, el monitoreo del plan, o sea, hay que monitorear qué línea se va a bajar y cómo vamos en el plan para ir evaluando el plan nacional. O sea, el plan nacional está escrito, bueno, tiene delineado una serie de urgencias y puntos a tener en cuenta, pero también hay que monitorear este plan, ¿no? Por supuesto que los trastornos mentales y neurológicos, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, han sido declarados como enfermedades emergentes de alto nivel, ¿no? O sea, muy prevalentes en diferentes asambleas de la ONU. Como una de las enfermedades crónicas no transmisibles, las demencias es más relevantes en las próximas décadas a nivel global, entonces por eso instamos a seguir en esta línea, ¿no? Obviamente Argentina es clave en avanzar en cuestiones que insistimos que tienen que ver con acciones de tomar conciencia y prevención de estas enfermedades, ¿no? Creo que los adultos mayores están cada vez saliendo de su zona de confort, creo que están participando mucho más en clubes de jubilados, me parece que desde ahí tenemos que aportar, ¿no es cierto? Obviamente la evidencia actual sugiere que la implementación de un plan nacional podría ayudar a retrasar o, si se interviene, reducir este 45% el número de nuevos casos de demencia en el futuro. Por supuesto, la necesidad de actuar es ahora, terminando el plan nacional, la campaña nacional de Alzheimer, porque el Alzheimer y la demencia son la nueva epidemia del siglo XXI.
afecta al paciente, pero en realidad afecta a una familia entera, ¿sí? El diagnóstico temprano mejora siempre la evolución de la enfermedad, la calidad de vida del paciente, del entorno de la familia, y pensamos siempre como asociación que el Plan Nacional es la única, pero la única herramienta a nivel global, a nivel mundial, que pueda unir esfuerzos para luchar contra la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Así que bueno, yo les agradezco y quedo abierta a las preguntas. Excelente, excelente, Cecilia. Qué lindo escucharte. Qué lindo Gracias. escucharte, tan didáctica. Qué clase, qué masterclass, ¿eh, Norita? Qué masterclass, es maravilloso. Bueno, Antes de pasar a las preguntas, como ¿no? Conclusión desde este lado, habiéndote escuchado. Qué importantes son las campañas, qué importante es informar, concientizar, que la gente tome conciencia. totalmente. Y bueno, va de la mano con los planes nacionales de los países, el Sí. Plan Nacional de Demencia, que como bien Cecilia lo mencionó, lo estamos intentando. En mayo ahí estuvimos reunidos, pero qué difícil, qué difícil. Sí. Así hay un trabajo tan arduo por delante, Cecilia, Un realmente. montón, sí, Mm, creo que es un montón, pero yo insisto, creo que desde la pandemia marcamos una gran necesidad, digamos, de poder actuar, ¿no? Me parece que marcó un antes y un después en la gente. Hubo muchos pacientes afectados y creo que afectó a todos. Me parece que los políticos están como para digamos, darle bolilla, digamos, de alguna manera a este plan, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar con estos problemas? ¿Quién no tiene un familiar? esperemos que sí, Sí, porque si no es un sí, familiar, es algún conocido, pero bueno, claro, desde Alma, desde nuestro lugar, estamos haciendo todo lo posible cada año. Creo que estamos mejor posicionados con las campañas, sí, informando, la sí. gente se acerca, consulta. Decir, por supuesto, que desde Alma se brinda un asesoramiento personalizado, absolutamente gratuito, tanto de manera presencial como de manera telefónica. Acá contamos con excelentes voluntarias, Nora Donofrio, Norma Denardi, en fin, gente que, Norita, yo te voy anotando, me parece que aprendiste un montón para asesorar, ¿no es cierto? Estás muteada porque se mutea todo en general, pero a ver, Dani, si la puedes desmutear a Nora. Pero qué clase, ¿no? Porque hasta Sí. nosotros de estos grandes aprendemos y después desde Alma Qué transmitimos el divino. conocimiento, ¿no, Nora? Claro, yo sí, era imposible escribir y saqué fotos, ¿no? Obviamente que lo tomo para lo que podemos brindar a la gente, ¿no? Siempre nosotros las voluntarias como Norma, que estuvimos el otro día dando una charla en el Pirobano, hablamos desde nuestra posición de familiar, pero también todas las herramientas que podemos tener tomándolas con la cautela y con la precisión que corresponde, pero pudiéndolo decir porque alguien, lo hemos escuchado de alguien tan excelente como vos, Cecilia, que fue realmente una Una masterclass, clase, porque una clase, una fue masterclass. clara, abarcaste todo. Entonces, todo esto nos sirve muchísimo, nos nutrimos para esto, ¿no? La verdad que gracias, gracias por lo que Sí, escuché. sí, Muchas gracias, excelente, no, por favor. excelente. Por eso recordar bueno, tenemos la fortuna de que esto está siendo grabado, así que después, Norita, después repasamos la clase en YouTube y ahí tomamos bien nota todos, así que bueno, genial. A ver, abiertas las preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Mientras tanto, podemos recordar este viernes dónde nos encontramos, la charla de este viernes. Ah, lo que mencioné antes, sí, ¿Sí? sí, bueno, este viernes, reiteramos, es el Congreso Internacional de Psicogeriatría, la verdad que un congreso muy, muy importante que se lleva a cabo el viernes próximo.
a las 13 horas en el Hotel Marriott, en el Salón Panamericano Sur. Y lo bueno de este congreso es que es absolutamente, no el congreso, ese tramo, a partir de las 13 horas, creo que dura 1 hora y media, absolutamente abierto al público y gratuito, porque después el resto del congreso es abonando, pero tenemos esa posibilidad de seguir incorporando conocimiento, ¿no? Y va en línea con esto que estamos hablando. Es otro espacio para seguir incorporando conocimiento, para seguir informándonos y tomando alguna de las cosas que decía Cecilia. Bueno, salgamos de nuestra zona de confort. Hoy estamos todos cómodos en nuestra casa, escuchando a la Cecilia desde los celulares y la computadora. Bueno, el viernes hay que tomarse el colectivo, el Claro, subte, ir al Hotel Marriott a pasear un poquitito, que parece ser que va a haber solcito, y claro. seguimos incorporando conocimiento, así que quien tenga el deseo de seguir informándose, los esperamos en el Hotel Marriott viernes próximo, 13 horas, ¿eh? Ahí está. Seguro, Bien. seguro. Es importante, ¿no? Porque a veces uno siempre posterga las cosas y dice, bueno, la verdad que poner, al menos empezar a cambiar estilos de vida desde edades más tempranas y ponerse pequeños objetivos, ¿no? Bueno, voy a empezar a hacer, no sé, voy a empezar a caminar por ahí en noviembre. En noviembre voy a empezar a caminar cuando termino la vorágine del trabajo. Empezaré a caminar al menos 2 veces por semana, después tres, no sé, o sea, cada 15 días iré a ver a una amiga, o sea, me encontraré en un parque, o sea, ponerse pequeños objetivos, ¿no? Ah, metas Eh, cortas, pero Metas posibles. cortas, posibles, exacto, Mm, posibles. ujú. Siempre está bueno poner esa. Y lo veo ahí a Simino, ¿no? Que es un familiar. ¿Dónde estás? Ah, Silvino, ¿cómo Silvino, estás, Silvino, hola Silvino? Silvino. Está muteado. Está Abrirle los micrófonos muteado. a todos, ya porque somos poca gente, se pueden abrir los. Ah, mira. Ahí abrimos los micrófonos, Sí, sí, un sí, sí, segundito. sí, sí, estaban todos muteados. Hola Silvino. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien. Bien, 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 querida, bien, gracias a Dios, bien. Como ya Bien, bien. sabés, he sido cuidador durante más de 10 años, Lo sé, lo eh, sé, lo sé. eh, así que la he pasado. Tengo Sí. 88 años, mañana cumplo 88 años. Ay, mira qué Ay, bien. feliz Bueno, cumpleaños para mañana, que lo Silvino. pases re bien y que tengas un buen inicio de Bueno, cumpleaños, Silvino. Por eso eh, yo Mira qué desarrollo bien, Silvino. Y actividades. acá está Silvino queriendo, sumando conocimiento. Muy bien, Silvino. siempre, o sea que Silvino siempre, siempre se sumó todos los conocimientos. Sí, Él es, formaba parte de fue, los grupos de apoyo, Silvino. claro, Yo formaba parte. parte del grupo de apoyo y era un familiar de su esposa, era paciente mía del Milstein. Sí, 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 sí. Siempre participó en todas las campañas desde hace Sí. muchísimos años del Mes Mundial del Alzheimer, ¿no es cierto, Silvino? Y de Después la se fue época a Alma, antes de la pandemia, doctora, empezamos ahí en Emilio Mitre, en el Hospital Milstein, con claro, los sí, grupos, antes de la pandemia, después de la pandemia en Alma. claro. Muy bien, muy bien. Muy bien. No te hace nada Ahí, para comer. ahí, bueno, se abrieron los micrófonos y hay ruiditos. Qué Las bueno. visitas. Perdón, estaban preguntando si hay Sí, algún alma en Bariloche y sí, tienen que sí, entrar como puso Daniela. ahí está. Está la doctora Mara López Worthman, así que pueden Sí. contactarse y si no nos preguntan por la página y los Claro, orientamos. claro. Y que sí, que son todas independientes, o sea, formamos parte de una red de la República Argentina, pero cada alma, pues sí, todas somos alma, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, pero somos todas independientes de cada provincia, ¿no? Pero sí, en Bariloche cuentan Ujú. con asociación. Buenísimo. Claro.
Dani, no sé si hay, yo no sé si hay preguntas, porque fue tan clara la doctora, tan ¿Viste clara. lo que sucede cuando son tan claras las exposiciones? Sí había un comentario acerca de la formación de los profesionales que muchas veces reciben a las personas, y sí, que muchos no son geriatras o por ahí no están formados en el ámbito. Sí. Es verdad. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Hay poca formación. El médico generalista no tiene formación en adultos mayores, eso es cierto, ¿no? Mm, Con lo cual también hay que trabajar mucho sobre los médicos de cabecera, ¿no? Sí, exacto. Es cierto. Cecilia, vos dijiste algo muy importante también que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con el diagnóstico. Yo te diría que a mi mamá el diagnóstico prácticamente se la da el médico clínico, que es ¿Está el que, bien? pero viste el clínico, este médico, Sí, y después, por supuesto, rápidamente activó para que la vea un especialista, ¿no? Pero claro. se dio cuenta, o sea, ¿Viste? tuvimos, la verdad que en ese sentido, mucha Claro. suerte, pero sí, no es que habíamos ido a un neurólogo, le Claro. consultamos a él, ¿no? Que era quien la Es que, conocía. es que sí, yo creo que el foco está hecho, el foco tiene que estar puesto en la asistencia primaria de la salud, Claro. Ujú. el médico de cabecera. Nosotros lo No vemos esperemos que mucho. lo manden, que un neurólogo haga la consulta. Una queja cognitiva, un problema de conducta en la vida adulta, hacemos un rastreo cognitivo, tranquilamente lo puede detectar, y si el médico clínico necesita, porque tiene una duda, porque por supuesto por ahí no es su expertise, ¿no? Y es como Claro, mucho claro. para él, y ahí le pide los estudios y después lo deriva a un neurólogo, ¿no? A una consulta virtual, pero no necesariamente tiene que ser seguida un paciente, digamos, con un especialista, sobre todo cuando en nuestro país tenemos los mismos tratamientos siempre, ¿sí? Y no estamos contando con las nuevas drogas como estábamos hablando, ¿no? En ese caso sí, obviamente habría que ir. Si tenemos terapias modificadoras de la enfermedad, por supuesto, ahí implicaría un especialista. Pero en nuestro país, la detección temprana debería ser en asistencia primaria, ¿sí? Neurólogos no hay en el interior en muchas regiones. No hay, Mm, claro. mm. O psiquiatras a veces, ¿viste? Entonces, sobre todo neurólogos, psiquiatras por ahí hay más. Pero, entonces creo que ese es un punto importante. Este, Sí, pero parece. igual comparto que hace falta mucha formación aún. Nosotros en Sí, los grupos de apoyo muchas veces entran familiares que vienen en busca como que desde alma les sí, demos el diagnóstico, porque les hablan de claro. demencia senil, Cecilia. O Sí, sea, sí, sí, algunos me claro, dicen, el neurólogo me dice que mi mamá tiene demencia senil todavía. claro, claro, Algunos claro. profesionales. Sí, Este, sí, 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 sí. O a veces gente que hace todo tal cual el libro, que no digo que esté mal, pero el diagnóstico, o sea, el tratamiento tiene que estar basado, centrado en la persona, ¿no? Porque hay gente que no puede recibir las mismas drogas que otras, ¿sí? claro. Entonces, a veces cuando van a los grupos, dicen, ¿por qué mi mamá no toma tal cosa que se lo dieron a mi vecino, al del grupo? ¿Por qué no? Porque no puede tomarlo, porque consideramos que es mejor otra cosa, porque tiene problemas cardiovasculares, porque tiene un EPOC severo, porque tiene asma, porque vive sola. Entonces, ese tipo de medicamentos todavía no se lo Wow, podemos, es un riesgo, porque tal tiene cual. 95 años, entonces es preferible que vaya y socialice a que tome un remedio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, el tratamiento está centrado en la persona. No todo el mundo tiene que hacer todo igual. Y también es Así otro tema que a veces surgen en los talleres, ¿no? es. Si una persona vive sola y sus hijos la testean desde sus casas, adicionar un psicofármaco, una droga que puede tener un potencial evento adverso, la verdad es difícil, a menos que lo necesite, ¿no? Sea indispensable. Tal vez No, esa no, persona podría manejarse, si todavía no tiene un cuidador, con otro claro. tipo de cosas, ¿no? Con cambio de rutinas, con una inclusión social, con una red de centros jubilados, socialización. No siempre todos tienen que tener una medicación, porque la Claro. medicación sin el cambio de actividad y de vida sana, de vida saludable, no sirve. Mm. Son varias las variables que están en juego. Nosotros, Sí, desde los grupos, algo que yo suelo decir siempre es que esto un poco que vos estás ahora comentando,
la individualidad del sujeto, Ah, la singularidad, la particularidad, sí, no solo desde las comorbilidades que pueda llegar a tener claro, el paciente, sino también su historia de vida, cómo claro, si ha tenido estudios, no tuvo estudios, lo intelectual, la variable de la familia, cómo funciona ese grupo familiar, ¿no? Entonces hay veces, bueno, esto es igual para todos, no. Hay no, cosas que no, se pueden tomar y aplicar y otras que, exacto. bueno, que son para O- otro tipo de pacientes. exacto, o por ejemplo hay gente que, o hay profesionales que insisten que los pacientes salgan, que no está mal hacer todo tipo de actividades. Y la verdad es que la persona esa nunca lo hizo. Claro, Entonces, el estrés que le ocasiona al total. paciente, a los hijos, que están insistiendo, casi dramáticamente, es un drama tener que sacar a papá o a mamá para que vaya a la Al taller estimulación de de la memoria. estimulación, claro, estimulación cognitiva. Viene gente Cuando, ¿viste? tardíamente, tal cual. Y no quieren, y no quieren, y bueno, y no Claro. se puede, porque nunca lo hizo. Si Mm, nunca lo hizo, lo va a hacer cuando está enfermo. Entonces, también hay que ver qué es lo que, como estamos hablando, cada paciente es diferente. Hay gente que nunca quiso socializar, nunca socializó. Entonces, tal vez lo que le sirve a esas personas es tener un personal que haga actividad física, que la saque, la pasa a buscar a la casa y la saque a hacer actividad física, ¿sí? Con otras personas, o sea, otro tipo de abordaje, o a través del arte, otro tipo de expresión, o sea, y no siempre el clásico taller de la memoria, ¿sí? O sea, uno tiene que buscarle la vuelta para ver lo que sea posible de realizar, lo factible, ¿no? exacto, Y también exacto. bajar las expectativas, porque la gente, los familiares se frustran mucho porque no pueden hacer a veces que su familia, que su familiar enfermo acceda a este tipo de dispositivos, porque no quieren, no quieren y no quieren. Es más, cuando llega la hora del taller, se levantan a las 4 de la mañana del día anterior, porque están totalmente excitados y pensando que tienen que ir, y realmente le genera un estrés al paciente muy Mm, grande. Eso no sirve, no, tal no cual, sirve. Entonces, tal cual. este tipo de cosas hay que charlarlo también, ¿no? Uno propone, después vemos qué pasa. Si no se puede, no se puede, veremos otras opciones. Y si no, se montará un dispositivo en el domicilio. Pero bueno, cosas hay que ser, digamos, creativos, ¿no? En cada uno de los pacientes. No todos pueden tener todo. Absolutamente. Y dedicación para Sí, acompañar, dedicación, paciencia, sí, tolerancia. Es así. ¿verdad? Tal cual. Dani, no sé si quedó, si hay Preguntas algún no comentario. surgieron Mm, en este ratito. Sí, Eugenia comenta actividades que tengan sentido para la persona, que le causen placer y no una claro, obligación. Claro, Sí, tal cual, sí, claro, sí, sí, sí. tal cual. Bien, claro. bien. Claro, Bueno, Bueno, a ver doctora, si vino. también es importante lo que dijo del Plan Nacional, sí, porque sobre todo acá en el Gran Buenos Aires, estamos bastante, la salud pública está bastante deteriorada. Entonces, cuesta llegar a los centros de salud, digamos, más poblados o claro, más céntricos. claro, Eh, por eso es importante también que algún día se aplique o se implemente el Plan Nacional de Salud, claro, ¿no? claro. Sí, Silvino, usted vive lejos y siempre nos va a ver a Capital Federal. ¿Dónde vive? No, no, por eso, ustedes hablan como de Capital Federal. Yo vivo en Berazategui, por ejemplo. Claro, claro, Vive, ya es el tercer cordón urbano Claro, del Gran Buenos Aires. claro. claro, claro. Silvino Eh, nos iba a ver con su esposa y ahora viene sin su esposa, viene y él se controla también, Bien. desde Verazategui manejando, ¿no es cierto? claro, Sí, Wow, mira, está Silvino. perfecto él está Genio. perfecto. Muy Un bien, genio, Silvino. por sí, eso. Muy bien, muy bien. Pero yo noto acá, por ejemplo, a veces hablo con gente que tiene familiares con enfermedad, y, y como que están desorientados también, ¿vio? ¿viste? Mm,
Se Mucho nota que trabajo hay que hacer para, sí, sí, llevar el conocimiento, Silvino. claro, Sí, es verdad, es verdad. Así Es es. cierto. No, muy No, bien, no, por favor, Silvino, muy muy bien, bien, muy muy bien. bien. Aparte, Bueno, la difusión a veces va por las redes sociales y mucha gente mayor no accede a las redes sociales. claro, claro, claro. Ah, Por eso claro, están estos espacios o claro, como el viernes que Silvino, si tenés ganas, te vas a pasear al centro y entras a la charla. Muy bien. no voy a poder ir porque tengo otras actividades. Eh, Bueno, muy bien. Pero no, 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 mientras sea no, actividad que sume para estar bien, adelante, Silvino. Muy no, no, bien. no, no, sí, 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 no, 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 yo estoy activo, Muy bien, sí, activo, muy re. bien, muy bien, muy bien. Bueno, Perdón, Dani. perdón. Graciela, ¿quería hacer alguna pregunta, comentario? Se puede desmutear. Ahí Ahí está. está. Ahí Yo está. soy Graciela de Río Cuarto, Ah, Córdoba. He escuchado todas las charlas, me han encantado todas. qué bueno, Muchísimas Graciela. gracias por esta. Después la voy a buscar y se la voy a mandar a profesionales porque realmente yo creo que es muy útil para ellos también estas charlas. Y realmente que quería aportar que en las reuniones, que por lo menos en la que estuve yo la semana pasada, en nuestras charlas de alma, bueno, la mayoría de los familiares, y que el médico le ha dicho que todavía, que es una demencia senil, es lo que decías Es- vos también, ¿no? Claro, Como que no saben, realmente le tienen terror a la palabra Alzheimer, pareciera, ¿no? Como claro, que claro. Increíble, increíble. no quieren, que es viejita, que todavía no ha llegado a eso, es lo que muchos comentaron eso, ¿no? Bueno, que la falta de la necesidad de conocer, de aprender, de interiorizarse, ¿no? De todo Es verdad, esto. es verdad. Total, total, total. Para Sí. eso estamos en estos espacios, Graciela. Me Estos son los encantó, me espacios, encantó, bueno, me qué encantó. alegría. Me gustaría que tanta gente escuche. Yo después se la voy a pasar a gente amiga para Muy bien, que... muy bien. Después vamos a repartir el link de Sí, sí. acceso Ay, a buenísimo. YouTube. Yo Sí, creo que ya sí, Muchas mañana ya se gracias, muchas publica, gracias. sí. Así que sí, sí, sí. repartimos. Y la verdad que después en YouTube yo ya estuve chusmeando y explotan ahí. Sí, yo hice el Ah, recordatorio hoy a la tarde, pero como hay tantas actividades en todas las armas, están sí, todos con muchas cosas, les sí. puse, después se sube a YouTube, como Por para eso, la tranquilizar gente si no ya podían estar. le Eso es damos lo que esa pasó. comodidad para que después el fin de semana, mientras se toman un matecito, se toman Lo una puedan ver. masterclass y ven toda la charla. Así que bueno, si no hay más preguntas, o bueno, me encantó este coloquio final, en este cierre del Mes Mundial del Alzheimer para nuestra asociación, desde el ciclo de charlas. Hoy cerramos con esta genia de la doctora Cecilia Serrano. Te queremos mucho, Ceci, siempre acompañando y apoyando la asociación. Así que yo, en lo personal, un placer enorme, enorme de cerrar contigo. Y bueno, se cierra este ciclo, pero por supuesto saben que trabajamos todo el año para la familia, para la comunidad, nos siguen en nuestras redes, y bueno, seguimos informando y estando cerca de ustedes, acompañándolos frente a esta enfermedad que bueno, provoca angustia, desazón, etcétera, etcétera, y llevamos todo el conocimiento posible. Así que muchísimas gracias por haber participado de este encuentro, hermoso final, y bueno, siempre en contacto para las necesidades de todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Hasta la Cecilia. próxima. Gracias, 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 gracias. un placer a todos. Que tengan buen fin de Gracias. semana. Adiós. Muchas Chao, gracias. Ceci. Chao, Hasta chao, chao. luego.